Vuelve este fin de semana la Fórmula 1. Tras la suspensión del Gran Premio de Emilia-Romagna, será la sexta fecha del Campeonato de Fórmula 1 2023, a celebrarse en Mónaco Principado, de solo 2 kilómetros cuadrados y tan solo 37.000 habitantes. Mónaco tiene una larga historia en la Fórmula 1. ¿Y quiénes son los gestores finalmente de que se pueda, haya empezado a correr en Mónaco? Estamos hablando de Anthony Nogués, quien tiene la curva 19 en honor a él. Y también estamos hablando de Luis Chirón, que seguramente les va a sonar un poquito más. Esto claramente porque Bugatti tiene uno de sus modelos, el Chirón, en honor a este piloto monegasco. Y este tiene la curva 13 en lo que es el circuito de Mónaco. Circuito que parte en el año 1929, pero que en la historia de la Fórmula 1 parte en el año 1950 como parte de la Fórmula 1 y es la segunda de 6 carreras que se corren en el calendario de ese año, solo por detrás de lo que fue quien abrió, digamos, o dio origen a este precioso deporte de la Fórmula 1. Estamos hablando de que la primera fue en el circuito de Silverstone. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi canal F1. Pero antes de partir lo que es con los datos y estadísticas del circuito, nos vamos a ir para que le den like, se suscriban, le peguen a la campanita y acá abajito también está la barrita con lo que son las redes sociales. Así que les voy a dar un segundito para que se pongan al día y partimos con esto. ¿Qué tenemos en cuanto al pasado más próximo de lo que es el Gran Premio de Mónaco? Tenemos que el año pasado fue Charles Leclerc quien ganó la pole, seguido de Carlos Sainz, y en tercer lugar estuvo Checo Pérez, quien finalmente termina estrellando su coche en la curva 8. Esta es la curva que justo da antes de la entrada del túnel, y esto lógicamente termina con lo que es la tanda de la Q3, que era la que se estaba corriendo en ese momento, que era la última tanda. Y lógicamente mata todas las pretensiones de Max Verstappen por poder llegar a ser la pole de este gran premio. Y es supuestamente aquí que parten los fuegos entre los compañeros. Lógicamente estamos hablando de Max Verstappen y de Checo Pérez. En cuanto a la carrera, la cual comenzó con atraso tras decretarse lo que fue una bandera roja y esto debido a las lluvias intensas, fue ganada por el mexicano Checo Pérez, y esto se dio en gran parte por una desinteligencia por parte de Ferrari, que le hizo perder los 2 primeros lugares. Estamos hablando de que los hacen entrar, si no me equivoco, entre la vuelta 20 y la vuelta 21, los hace por lo menos, si mal no recuerdo, 2 veces tuvo que entrar Charles Leclerc. Entra a cambiar neumático, le ponen un neumático verde, si no me equivoco, con lluvia, y posteriormente entra en la vuelta siguiente y le calzan un neumático blanco y más encima lo meten justo por detrás de Carlos Sainz. Esto lo atrasa un poco más, fatal, porque después vimos una conversación ahí entre lo que fue Matías Binotto apuntándolo con el dedo y la radio también por parte de Charles Leclerc demostrando su descontento. Bueno, en carrera, eso sí, tuvimos que finalmente es Checo Pérez quien termina ganando esta carrera, seguida de Carlos Sainz, y en tercer lugar tuvimos a Max Verstappen, carrera que solamente se corrió a un total de 68 de las 74 vueltas, y esto es porque se cumplió el periodo de tiempo para terminar la carrera. Recuerden que son periodos de tiempo acotados porque normalmente estas se corren por la tarde en Europa y luego llega el ocaso del día, o antes del ocaso del día, lógicamente ya no se puede correr porque no son circuitos con iluminación ad hoc para lo que es un gran premio. En fin, luego tenemos que por votación popular quien ganó como piloto del día también fue Pérez con un 27,6%, seguido Pierre Gasly con un 10,5%, Sainz con un 9,9%, Leclerc con un 8,8% y Alonso con un 7,4%. En cuanto al récord del circuito, este lo tiene Lewis Hamilton con un tiempo de 1:12.909 el año 2021, esto es en carrera. Y vamos a ver cómo sigue la tabla de posiciones, esto de acuerdo a lo que fue la última fecha corrida, que fue el Gran Premio de Miami.
Recordemos que la semana pasada el de Emilia-Romagna, por inclemencias del maldito tiempo, no se pudo correr, y por la inundación de cerca de 14 o 15 ríos que subieron su caudal. Así que esto afectó lo que fue esta carrera de la Emilia-Romagna, que se supone que no, no va a calzarse en otra fecha del calendario, sino que sencillamente ya fue cancelada como fecha y no suspendía. Entonces tenemos Verstappen encabeza esto con 119 puntos, seguido Pérez con 105, Alonso 75, Hamilton 56, Sainz 44, Russell 40, Leclerc 34, Stroll 27 y 10 para Norris, y cerrando el décimo lugar Pierre Gasly con 8 puntos. Por el lado de los equipos, lejos con 2.24 Red Bull, seguido Aston Martin con 102, cerquita Mercedes con 96. Aquí los dos pilotos de Mercedes están aportando, no es el caso de Aston Martin. Como vemos en Aston Martin, Stroll se lleva el octavo lugar solamente. Y luego tenemos Ferrari con 78, hasta aquí se parte la tabla, porque luego sigue McLaren en quinto lugar con 14, al igual que Alpine. Luego Haas con 8, Alfa Romeo 6, 2 para Alfa Tauri y 1 para Williams. La parte baja de la tabla está muy interesante, y la parte alta entre lo que es Aston Martin y Mercedes también está muy aguerrida. Veamos, esta va a ser la edición número 68 para el Gran Premio de Mónaco y la 1085 para lo que es la Fórmula 1, en un circuito que tiene contrato con la FIA hasta el año 2025. Vamos a ver ahora qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Tenemos que nos da un 5 en tracción, un 5 en evolución de pista, un 2 en frenado, un 1 en grip de asfalto, un 1 en carga lateral, un 1 en abrasión de asfalto, 1 en estrés de neumático y 5 en carga aerodinámica. Absolutamente los mismos parámetros que nos dio el 2022. Y en cuanto a neumáticos, recordemos que el desgaste es bajo, al igual que lo que es el grip de asfalto, y es por eso que Pirelli pone a disposición la gama de neumáticos blandos. Estamos hablando de un C3, C4, C5, que es la gama más blanda de neumáticos: blanco, amarillo y rojo, duro, medio y blando. Esta baja degradación finalmente ha sido la tónica de todo el año, y en la cual los equipos han apuntado a solamente la estrategia de una sola parada, cosa que acá en Mónaco claramente debe ser así, y siempre ha sido así por años, dado que lo estrecho del circuito hace que finalmente no se pueda ir a más de una parada, porque de lo contrario, en este trencito eterno que es Mónaco, la posibilidad de poder pasar, recordemos que solamente fueron 12 los adelantos del año 2022, así que por ende las estrategias debiesen ir normalmente con un neumático rojo de entrada y un neumático blanco en lo que es el cambio, y la segunda estrategia debiese ser a un neumático también, un neumático amarillo, y pasar del neumático amarillo a un neumático blanco. Por último, en cuanto a la presión de neumáticos, esta es de 21 en el tren delantero y de 19,5 en el tren trasero. En cuanto al límite de camber, este es negativo, de 3,5 en el tren delantero y de 2,5 en el tren trasero. El circuito tiene una longitud de 3.337 metros, se corre a 78 vueltas, dándonos una distancia total de carrera de 260 kilómetros con 286 metros. Este es el único circuito que se corre a una distancia tan corta, esos 260 kilómetros, y esto está por debajo del rango que permite la FIA, que es de 305 kilómetros para los grandes premios, lo cual haría que Mónaco se corriera a una cantidad de 92 vueltas, y seguramente con el mismo resultado, sin variaciones entre las 78 y las 92 vueltas que se corre, dado lo monótono que es el circuito, ¿no? ¿Qué más? La carrera en rangos generales está en el orden de la hora con 40 minutos. Ahora, el ancho del circuito, esto es en la zona de partida, no supera los 11 metros. Nuevamente estamos por debajo del rango de los 12 metros, que es lo que la FIA normalmente pide. Posee el menor tiempo de acelerador a fondo en todo el calendario, estamos hablando de un 45%, y en el cuanto al porcentaje de frenado es solamente de un 21%, con dos zonas de frenadas fuertes. Estamos hablando de la llegada de la curva 1 tras normalmente esa última curva, que es la 19, y la zona de DRS. Entonces, la frenada de la curva 1 y lo que es la llegada de la curva 10, que es justamente la salida de
del túnel que viene encarándose en la curva 8. La pérdida de tiempo por cada 10 kilos de combustible es de 0.28 segundos por vuelta. El pit lane mide unos 324 metros y el tiempo que les toma a los pilotos en cubrir estos 324 metros, incluida la parada de neumáticos, de alrededor de 24.5 segundos. Como sabemos, Mónaco es a una parada debido a lo complicado de los adelantamientos, lo estrecho que es el circuito, y además es un circuito que se está subiendo, bajando en prácticamente el 50% del trazado. Es el que presenta mayor cantidad de curvas por kilómetro. Estamos hablando de, son 19 curvas, 8 curvas derechas, 11 curvas izquierdas, y la cantidad de curvas por kilómetro en promedio es de 5.69 curvas por kilómetro. Es definitivamente la que más tiene curvas por kilómetro. Y en cuanto a cantidad de curvas por gran premio, también se encuentra en la parte mediana alta de la tabla. Aquí encontramos también la curva 6, que es la del Hotel Harpin, o más conocida como Louvre, no, o más conocida como Loews, Louvre, ese es el museo, ya, o más conocida como Loews. Y esta curva es definitivamente, los equipos tienen que hacerle modificaciones en los ángulos de dirección para poder tomar esta curva. Se le da un poquito más de puntos de ángulo de dirección. Y también lo otro que se modifica es la amortiguación. A esta se pone un poquito más blanda, dado que es claramente un circuito netamente urbano, y fuera de hacer más blanda la amortiguación o la suspensión, se levanta en 5 milímetros. Es por esto y debido a todo lo anterior que es el circuito que también lleva la mayor carga aerodinámica dentro de lo que es el calendario. Estamos hablando que también, fuera de eso, de la carga aerodinámica, es un circuito que igual tiene su sufrimiento para los motores, porque no tiene un tiempo de refrigeración dado lo corto que son las rectas. Estamos hablando que no son de alrededor de 500 metros entre la 19 y la 1, y quizás la salida de la curva 8 hasta la curva 10, que es la del túnel. Y a pesar de estar a nivel del mar, es un circuito que no tiene una buena ventilación, porque es un circuito que se encuentra muy encajonado. En cuanto a los pilotos con menos experiencia en el circuito, tenemos a Logan Sargent, quien solo cuenta con una carrera el año 2021, logrando un décimo. Esto fue en la Fórmula 2, logrando un décimo y un noveno lugar. Luego tenemos a Oscar Piastri el año 2021 también en Fórmula 2, con un octavo y 2 segundos lugares. Nick de Vries con 2 incursiones en la Fórmula E, temporada 2020-2021, en el cual se retiró, y en la temporada 2021-2022 logra solamente un décimo lugar. La velocidad máxima debiese rondar los 305 km por hora, y la velocidad promedio debiese andar al orden de los 153 km por hora, definitivamente la más baja del calendario. El cajón de salida se encuentra por el lado derecho del circuito, al igual que la primera curva, y la distancia que hay entre este primer cajón y la primera curva es de tan solo 200 metros. Tiene solamente una zona de detección de DRS, que está en la curva 17, y la activación está pasando la curva 19 hasta la frenada de la 1, en una recta que tiene prácticamente 512 metros, con tan solo 470 metros de activación en DRS. En cuanto a la diferencia de altura, tenemos que la máxima de 89,5 metros sobre el nivel del mar, pasando la curva 4, y la mínima es de 47,5 sobre el nivel del mar en la curva 17, donde se encuentra la zona de detección de DRS. Son 3 los sectores cronometrados. El rojo y más rápido, con solo 4 curvas, va desde la línea de salida hasta poco antes de la curva 5. Luego el sector azul, que es el segundo y más lento del circuito, con 8 curvas. Este va desde poco antes de la curva 5 hasta antes de la curva 13. Y el sector amarillo, que es un sector intermedio, que es el más corto del circuito, con 7 curvas, va desde poco antes de la curva 12 hasta la línea de meta. Acá la vuelta de quali debiese estar rondando el minuto 10. La posibilidad de tener un safety car es de alrededor de un 90%,
y la posibilidad de que el poleman gane la carrera es de alrededor de un 90%. Veamos quiénes son los pilotos que más grandes premios tienen en este circuito, partiendo por el gran Ayrton Senna, que lo tiene en 6 ocasiones y posiblemente lo podría haber tenido en 8. En una de estas chocó cuando estaba largamente por delante del segundo lugar. Y el año 1984 en el Toleman, que fue la vez en que Jean-Marie Balestre, el francés, en favor de su coterráneo Alain Prost, detiene la carrera para que Senna no quedara por delante de él. Y esto hace que lógicamente se termine la carrera, la bandera roja, y los resultados se toman en cuenta en consecuencia con la vuelta anterior a esa bandera. Así que Ayrton Senna quedó solamente en segundo lugar y ese año Prost pierde el campeonato ante Niki Lauda por tan solo medio punto, porque se da solamente la mitad del puntaje al no estar terminada la carrera. Y en ese tiempo le dieron 4, no me acuerdo, 4,5, puede ser, ya. Luego, en cuanto a escuderías, una paternidad por parte de McLaren con 15 ocasiones, seguido Ferrari con 9 y Lotus con 7. Este es el trofeo, la imagen del trofeo de quién va a ser el ganador de esta edición número 68. Y por otro lado tenemos las imágenes de los colores con que McLaren correrá el Gran Premio de Mónaco. Recordemos que también este fin de semana se corren las 500 millas de Indianápolis en su versión número 107. Y el McLaren lo hará honrando lo que ha sido la triple corona. Recordemos que la triple corona es ganar Indianápolis, Mónaco y Le Mans. Entonces, como justamente la edición de IndyCar de McLaren tiene 3 pilotos, estos van a emular estos 3 colores. Estamos hablando de que en la edición ganada el año 1974 en Indianápolis, que esa edición la ganó Johnny Rutherford, finalmente los colores los va a usar Alexander Rossi. Mónaco, que se ganó en el año 1984 por Alain Prost, esos colores los va a usar Felix Rosenqvist. Y la del Le Mans, ganada en el año 1995 por el equipo japonés Kokusai Kaihatsu UK, y cuyos colores serán representados por el mexicano Pato O'Ward. McLaren, pero era el negrito, ya, porque con el auspicio de Gulf que tuvo McLaren llegó solamente hasta el año 1994. Sí, también tenía el auspicio de Top Gear, si no me equivoco. Ya. Tranquilito. Así que eso va a ser los 3 colores con que corran la Indy de las 500 millas de Indianápolis de este día domingo, que se corre un poquito más tarde de lo que va a ser la edición del Gran Premio de Mónaco. Así que vamos a tener un excelente domingo para poder estar sentados disfrutando de las carreras, sentados frente al mar. Ya. Tenemos también que Mercedes iba a llevar unos cambios de cara a lo que iba a ser el Gran Premio de la Emilia-Romagna, entendiendo de que no es absolutamente nada representativo el llevar esos mismos cambios al Gran Premio de Mónaco, porque el circuito es absolutamente diferente. Entonces, el probar esos cambios en el Gran Premio de la Emilia-Romagna le servía para finalmente afinar detalles en lo que es en hacer y errar, para poder refinar esos detalles de cara al Gran Premio de España, que es esta próxima semana. Pero aparentemente estos cambios sí los van a llevar, y hay una foto de los pontones de Mercedes que finalmente se deciden por cambiar estos pontones delgados que tenía el Mercedes. Así que llevarían esos cambios de pontones, también cambios en lo que es la suspensión delantera. Algo se habla también del fondo plano. Aston Martin también tenía algunos cambios para lo que era el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Se habla también de cambios de pontones, mejores en la suspensión, un nuevo difusor. Este nuevo difusor que se supone que haría mejorar la reducción del drag del DRS. Y por otro lado tenemos también que Ferrari venía con algunos cambios. Dentro de esto era el suelo, el difusor y una nueva suspensión trasera.
Vámonos ahora con lo que es el tiempo para el fin de semana. Yo lo vi el día de ayer, pero vamos a actualizarlo al de hoy mejor, porque hasta el día de ayer esto me salía sin lluvia, pero como ha sido el tema ya desde la semana pasada, vamos a ver. Oh, sí, hay cambios. Lluvia para el domingo. Tenemos que el día viernes, a ver, en horario local, 13:30. Recuerden que es una hora de práctica de 13:30 a 14:30 y 17:18. Y en ese rango de tiempo la temperatura no varía, 21 o 22 grados. Y los vientos de 8 a 16 y de 10 a 19 son prácticamente lo mismo. Para el día sábado, en hora local, tenemos 12:30 a 13:30 y la quali de 16 a 17, 22 grados y 22 grados, pero ya nublado por la tarde. Y los vientos aumentan un poquito, el tope de 16 a 23. Y para el día domingo, la carrera hora local, ya les voy a dejar los horarios para Iberoamérica. Estamos hablando que la carrera hora local es a las 15 horas y el tiempo a las 15 horas es de un 60% probabilidad de lluvia con vientos de 4 a 15 y una temperatura de 21 grados. Excelente temperatura para un día de lluvia. Entretenido sería, entretenido dentro de lo aburrido que es en Mónaco, por lo menos para mí es un gran premio monótono, un trencito que ya todos conocen. ¿Qué es lo disfrutable de Mónaco? Todo el entorno que tiene Mónaco, el circuito en sí como atractivo. Pero lo más lindo de Mónaco es finalmente esa sintonía fina que tiene que tener el piloto con el monoplaza. Aquí el más mínimo error, porque aquí sí que los muros están absolutamente encima, escapatorias prácticamente no hay en este circuito. Hay un par en la curva 19 en Santa Devota, si no me equivoco, que en alguna ocasión se pasó Carlos Sainz un poquito de largo, pero es un circuito muy demandante, muy estresante. De hecho, por eso es seguramente que también y muy cansador, por eso se corre a unas 78 vueltas y no a las 92 vueltas que debiese ser para completar esos 305 kilómetros. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todo esto siempre se define, prácticamente el ganador de la carrera se define en la quali. Es un circuito que nos ha presentado ya en los años anteriores algunos problemas justamente en quali. Recordemos la del año 2020, bueno, la más reciente, el 2022, con la estrellada de Pérez en la curva 8 hacia la entrada del túnel que les mencioné. Y también tenemos una de Charles Leclerc, que finalmente se estrella acerca de la piscina. Eso viene siendo por ahí por la curva 16. Se estrella en el año 2021 y esto determina también el término de la Q3 y quedándose con ese primer lugar o esa pole position, y a la postre no podría salir porque los pajaritos no revisaron, si no me equivoco, los paliers del lado, él se estrella con el lado derecho, no revisan los paliers del lado izquierdo y hasta ahí llegó. O tuvo problema en la caja, no recuerdo bien. Eso, ¿qué más? Les dejo también los horarios de lo que va a ser las categorías teloneras. Estamos hablando Fórmula 2, Fórmula 3 y la Porsche Cup, que son las que van a correr desde el día jueves, así que les dejo los horarios también en pantalla. Recuerden que los horarios que les voy a dejar son los que corresponden a los horarios de Chile, Bolivia y Panamá, así que eso los van a tener que cuadrar con los horarios de la carrera que se los voy a dejar a continuación. Y estos son viernes libre 1, libre 2, y por el lado izquierdo va finalmente el país al que corresponde el horario, después libres 3 quali, y el domingo la carrera, que es a partir de las 7 de la mañana para México, y ese es el horario. ¿Ya? Así que tenemos hartas carreras para el fin de semana. La Fórmula 1, la Quali, perdón, la Fórmula 1, la Quali, la Fórmula 1, la Indy. ¿Ya? Hay otras categorías ya locales, lógicamente, para el que quiera ver. Yo veo mucho lo que es el TC argentino, Super TC, las camionetas. De México veo el NASCAR de México, y de Estados Unidos, bueno, lo que es la Indy, la NASCAR claramente también.
Y en Chile, lo que es Autódromo San Antonio, saludo para ellos. Catquilpué, Cartagena, en fin. Solo Deporte Tuerca el día domingo. Ya, pórtense mal para que no pórtense mal el viernes. Miren, el domingo las carreras son tempranas, así que si no, no van a ver ninguna cosa. Ya, para que lo pasen bien. Un abrazo, nos estamos viendo prontamente. Suscríbanse, ayúdenme con las suscripciones. Y denle like, comenten en el video si es que quieren comentar lo que se les ocurra. Y recuerden que tenemos Grid the Rival para quien se quiera inscribir. ¿Ya? Un abrazo, el video lo pueden buscar en mi perfil de YouTube, mi canal F1, así que para que se inscriban y se puedan ganar alguno de los premios de este concurso. Un abrazo, nos vemos, chao chao.